Muy buenas noches, qué gusto saludarle, bienvenidos a una emisión más de A Corte Directo a través de la señal de TVP. Espero esté teniendo un excelente jueves, gracias y acompáñenos en la siguiente hora. Tenemos sin duda información importante y los temas que están en la palestra informativa y que a usted le interesa. Esta semana, si podemos hacer un corte de caja sobre la información que es relevante para nuestro estado y que surge desde el centro del país, del gobierno federal y que ha sido tema de discusión arrancando la semana, sin duda es el tema de las estancias infantiles y que a partir de ya se le va a retirar el apoyo ante un escenario de desconfianza, que lo dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hay argumentos suficientes, hay reacciones en contra y a favor. Y sin duda otro tema muy importante y que tiene que ver mucho Cajeme es la implementación de esta figura tan importante que va a velar por la seguridad de todos los mexicanos, la Guardia Civil, la Guardia Nacional. ¿Sí o no va la Guardia en Cajeme? Esa es una duda muy interesante, un dime y direte en la semana entre el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, y también entre el funcionario federal, Alfonso Durazo, si Cajeme pues va a tener una base, o Sonora va a contar con una base, sobre todo por los problemas de seguridad que tiene actualmente el estado de Sonora. Y para hablar de estos temas, sin puntualizar, porque sin duda pues ambos son agenda de nuestra entidad, yo le agradezco primero, vamos a empezar por las mujeres, a Celeste Rivera, nos acompaña de nueva cuenta a otra emisión más. Gracias, Celeste, bienvenida. Gracias, Michelle, y gracias por la invitación nuevamente, un gusto estar con ustedes. No, al contrario, Celeste, y bueno, quien se va corriendo después de A Corte Directo a la tercera emisión de las noticias, Marco Pura, muchas gracias, Marco, de nueva cuenta, un placer tenerte como siempre. Muchas gracias, igualmente, me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Y Becker García, periodista, nos hace el favor de acompañarnos también para dar su opinión siempre tan acertada y tan gustada también por el público. Bueno, sentimientos encontrados también, ¿verdad, Becker? Pues fíjate que en la calle me han dicho sentimientos, ándale, me han dicho cosas en la calle. Lo definí de la manera correcta, Sí, ¿verdad? sí, lo definiste bien, pero bueno. Así es, y eso es lo padre también de A Corte Directo. ¿Qué les parece si comenzamos? Son dos temas muy importantes, sin duda, fueron la agenda, además del tema del combate a la corrupción, sin duda, el presidente ha venido marcándonos línea, y como nos ven también desde Guaymas hasta Sinaloa, sin duda son temas, no son temas ajenos, obviamente, a quien nos esté viendo en cualquier punto de la entidad o también en otro estado o en otro lugar en la República Mexicana. Las estancias infantiles y cómo se está desarrollando este tema le ha preocupado a mucha gente, sobre todo a la clase laboral, que muchos han pensado que se van a quedar sin un apoyo o que simplemente pues no saben qué van a hacer ante este mar de información que hay pues con el tema del cuidado de sus hijos, sobre todo cuando trabajan en casa. Y el tema de seguridad, sin duda, prioridad para nuestra entidad. ¿Qué les parece si me permiten plantearle de entrada el tema de las estancias infantiles para pues en unos bloques más continuar con el tema de la seguridad, el tema de la implementación de la Guardia Civil en el estado de Sonora? Las estancias infantiles, más de 200 en Sonora, y bueno, hay solicitud por parte de organizaciones de que no se retire el apoyo, pero también es cierto, pues también se manejan estas organizaciones y han sido muy señaladas por temas de corrupción y desvío de recursos. Si me permites, comenzamos contigo, Celeste. Ok, gracias. Pues mira, lo acabas de decir muy bien, necesarias, pero realmente cuestionables también en algunas de ellas su funcionamiento. Yo creo que las estancias infantiles pues ha sido para muchos un negocio muy lucrativo, pero también tiene esa parte, ¿no? Esa contraparte de también ser un apoyo importante, pues especialmente para la clase trabajadora, para quien fue creada. Sin embargo, pues vimos desde que el sexenio, yo creo que de Felipe Calderón, empezaron a crecer muchísimo este tipo de esquemas, de alguna manera subrogados, ¿no? Mucho se ha hablado acerca, mucho se ha criticado en torno a las medidas anunciadas por el presidente, en torno a que ya no va a ser directamente a ella, sino que va a ser a los padres de familia como se va a otorgar este tipo de apoyos. Sin embargo, yo, y me atrevo a decir, tengo un poquito de dilema, sentimientos encontrados precisamente ante esta situación en el que se señala que si bien es cierto, pues son necesarias especialmente porque pues ahora los niños en algunos momentos pueden quedar en estado de vulnerabilidad al quedar pues en hogares donde no existen las condiciones adecuadas para su desarrollo, como estuviera en una estancia infantil. También lo es el hecho de que pues, se han suscitado muchas irregularidades, y para muestra pues lo que comentó el delegado federal Tadei, de la supervisión que estaban haciendo al azar, de manera aleatoria, ¿no? Donde en 232, creo, estancias infantiles que hay en el estado,
pues encontraron que iba mucho menos, en 50 y 35% de los niños, ¿no?, que estaban inscritos. Entonces eso nos habla de alguna manera pues de ciertas situaciones sospechosas y que nos pintan a que pueda haber ciertas irregularidades en este tema. Entonces, si bien es cierto, son necesarias, también es cierto que se han dejado muy laxas en su supervisión. Yo muchas veces comparo las guarderías del IMSS, por ejemplo, ¿no?, del Instituto Mexicano del Seguro, que mis respetos, ¿no?, por la supervisión que tienen, los controles, a este tipo de guarderías que la verdad sí se requiere mucho más la supervisión y dista mucho una de otra, el control una de otra, y esto parte también a raíz de una, de alguna manera, desincorporación de las labores que antes tenía el Estado, ¿no?, propiamente, ¿no? Antes tenía precisamente estas funciones y ahora las fue dejando a manos de particulares, y son los riesgos que hay y que es lo que estamos viendo. Nosotros contamos con la información, la del gobierno federal, la del gobierno estatal, y también la información que obtenemos por parte de las organizaciones y quienes están encabezando las distintas opiniones. Pero Marco Polo Becker, para afuera, a la gente pues le preocupa a muchos de ellos el hecho de que pues tengan que buscar un lugar o cómo se va a trabajar, cuál va a ser el esquema para pues que los niños puedan quedarse en casa y se proporcione este apoyo. Sobre todo pues debe haber también familias que no cuentan pues con esos abuelos o que no cuentan con los familiares en casa para dejar a sus niños mientras trabajan. Sí, me parece que como ha sido el arranque de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido una vorágine de información. A veces no se alcanza a asimilar algo cuando ya encima están varias opiniones y a veces se crea confusión. Yo, por principio de cuenta, estoy a favor de que las estancias continúen. Es muy importante, es algo que necesitan muchas madres trabajadoras. En la actividad, la mujer hoy se ha vuelto pues padre y madre, y de lo que se ofrezca, enfermera y de todo, entonces necesita un apoyo de esta naturaleza. Pero también es cierto que hay que combatir la corrupción que hay al interior, porque la hay. No en todas, pero sí en una gran parte. Entonces, muchos han dicho, oye, va a desaparecer las estancias infantiles. No, no se trata de desaparecer. Se trata de que se redujo el presupuesto para ellas. Quedó hasta un 47%, más o menos, una reducción, se anunció por parte del gobierno, pero obviamente los intereses políticos muchas veces se han encargado de hacerle sombra y decir que van a desaparecer. No, no desaparecen, sino simplemente se reduce. Por otro lado, hay que decirlo, que los propietarios de estas estancias que se han manifestado, pues muchos de ellos quizás sí están en regla, pero hay otros tantos que, como dijo el presidente esta mañana, pues vamos a hacer un diagnóstico y le vamos a presentar resultados de quién es quién, dice, ¿no? Entonces, sí creo que haya mucha corrupción al respecto, ¿no? Vamos a irnos, si nos permite, una pausa, Becker. Regresamos justamente con el punto de vista de Becker García y las reacciones que ha levantado a lo largo de la entidad en la posible suspensión definitiva de las estancias o el apoyo a las estancias infantiles en Sonora. Estamos de regreso, estás viendo A Corte Directo a través de la señal de TVP, entramos muy rápido, ¿verdad? Y estamos hablando sobre, pues, el agua. Yo soy de Hermosillo, denme chance para pensar antes de hablar sobre el tema. No, bueno, yo les agradezco mucho, estamos de regreso. Becker García, nos quedamos justamente, nos tuvimos que ir a la pausa para rezar y saber tu punto de vista sobre el tema de las estancias infantiles. Hablamos sobre los beneficios de la propuesta del gobierno federal y también, pues, como lo dijo Marco Polo, quienes están a favor y en contra, en Sonora, sobre todo el tema, sobre todo la clase trabajadora, ¿no? Becker, claro. ¿Cómo ves? Mira, yo quisiera hacer un poco de historia, poco de historia con esto. Bien decía Celeste, la famosa guardería, por ejemplo, la del IMSS, la que está enseguida del IMSS, una guardería perfecta. ¿sí? Y hay varias aquí en Obregón. Sí, hay varias, pero esa era la primera que existió, psicólogos, nutriólogos, todo alrededor, todo tenía alrededor. Entonces de pronto el IMSS dice, pues me sale muy caro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a subrogar. Y es cuando nacen las subrogadas del IMSS. Y les pagan lo que costaba 3,500 pesos en aquel tiempo, me acuerdo. Les pagan 2,000 por cada niño mensuales. Bueno, lo toma eso, pero lo toma Cedesón en el tiempo de Felipe Calderón y dice, pues nosotros también vamos a hacer lo mismo, porque está bueno el negocio para el gobierno como para el otro, ¿no? Entonces les dan 950 pesos por niño.
950 pesos por niño, y entonces tú te das cuenta de que existen muchísimas carencias que se hacen locos unos y otros. Es decir, tanto el gobierno como los dueños de estas guarderías. Fue lo que pasó con la guardería ABC. Fue lo que pasó exactamente con la guardería ABC. Les pagaban poquito, apenas les daban para comer, etcétera, etcétera. Entonces, se hacían locos en cuanto a lo que tiene que ser la rigidez de las guarderías. Entonces, cada vez que escuchamos, o que yo escucho esto de que hay, como decía Marco Polo, como el 40% de niños que no están ahí, que parece como que están, o que como que los tienen inscritos, pero que no van, pues es lógico, o sea, es hacerse locos todos. Entonces yo creo que dice Andrés Manuel, ok, vamos a poner orden, ¿no? Lo reducen a 2.100 millones de pesos, de 4.500 casi que tenían, lo reducen a la mitad. Pero entonces vamos a ver cómo le va a hacer para poner el orden. Porque necesitaba orden, sí necesitaba orden. Necesitaba más supervisión, sí necesitaba más supervisión. ¿Son importantes las guarderías estas? Pues yo, mira, no quisiera, pero yo a mis hijas las tuvimos en guarderías y era como una salvación, ¿no? Era una salvación porque mi esposa trabajaba, porque yo trabajaba. Entonces de pronto las dejábamos en guarderías y nos ayudaban muchísimo. Pero sí ha demeritado mucho la calidad, muchísimo la calidad. Y bueno, puede llegar a ocurrir una tragedia como la del ABC, pues, ¿no? Puede ocurrir algo que por no estar lo suficientemente supervisada y porque los dos les están tapando el ojo uno al otro. Y en esta situación no estarían pagando justos por pecadores, seguramente hay estancias que cumplen con todos los requisitos y lamentablemente sabemos cómo opera uno cuando pasan accidentes, como ya lo mencioné en el tema de la guardería ABC, pero algunos seguramente se van a descontrolar ante esta situación. El hecho es que aquí en Sonora, luego organizaciones y también representantes de estancias infantiles pues brincaron pues negándose a la decisión del gobierno federal. Sí, pues mira, nomás hay que recordar cómo iniciaron las guarderías, las estancias infantiles de Sede Sol, que decían, fue una oportunidad para la mujer que tuviera una forma de emplearse, porque decían, oye, necesito trabajar, soy madre soltera. Bueno, pues en tu casa adapta un cuarto y atiende a niños de tus vecinas y todo eso, y aparte te vamos a pagar. Ah, bueno, pues resultó muy bueno porque generaba un empleo. Y además porque beneficiaba a un amplio sector de mujeres también trabajadoras y padres también, hay que decirlo, porque también hay padres viudos o solteros que tienen ese beneficio. Entonces, nació así bien, pero con muchas deficiencias, que se fueron puliendo muchas de ellas a través del tiempo, sí es cierto. Los que tuvieron poder económico, los que tuvieron un padrino, que tuvieron un contacto, pudieron recibir los recursos más oportunos que otros. Entonces, sí evolucionaron muchas de ellas, pero otras se quedaron atrás. Y para mí, en este recorte, seguramente van a salir muchas de esas estancias que pues fueron víctimas, si acaso, de malas verificaciones, de sobornos y de muchas cosas. Entonces, se van a quedar en el camino. Pero también hay que reconocer que muchas sí se emplearon, buscaron socias e hicieron crecer esas estancias infantiles. Lástima que en el camino, en el gobierno de Peña Nieto, pues fue la locura de la corrupción. Ganaba el que daba la licitación o daba la estancia, el que verificaba, el que hacía las revisiones. Entonces, aquí habrá que preguntar también de todo ese dinero que se destinaba a las estancias. Sería bueno saber, ojalá que lo diga el presidente, cuánto finalmente caía a las estancias infantiles. Porque también hay que decirlo, y otra cosa que ha faltado mencionarlo, es de que las madres de familia no recibían gratis la estancia, el servicio. Ellas pagaban aparte una cuota. Sí es cierto, 950 por cada niño, sí, pero además tenían que pagar un extra. Entonces ahora le subieron el precio, porque aparte cayó en un mes difícil, porque los recursos no se liberan en enero y en febrero. Entonces dijeron muchas estancias, ¿sabes qué? Ante la incertidumbre, pues ahora les va a costar otro tanto más. Dijeron, no, ya no podemos, somos trabajadoras, ¿no? Así es, vamos a irnos a una pausa, si me permiten. Vamos a regresar a platicar con las reacciones. Hoy fue agenda en el Congreso del Estado de Sonora. Vamos a regresar justamente con esta información.
Sí, estamos justamente aterrizando los temas, invitando a la gente a que se incorpore a verlos a través de Facebook, a través de las redes sociales, las noticias Obregón, ahí nos pueden sintonizar no solamente el programa Corte Directo, también toda la señal de TVP, los informativos que comienzan muy temprano mañana, la primera, la segunda y la tercera emisión con Celeste también, con Marco Polo y en la mañana con Rosalba Wong y también con Fernando de Aragón. Así que pues muchas gracias y bienvenidos, y a los que se van incorporando también a Corte Directo. ¿Qué le parece si vemos justamente lo que hoy ocurrió en el Congreso del Estado de Sonora? Hoy fue tema, independientemente de la bancada, aunque pues lo hizo obviamente la bancada, como lo van a ver en el video, la bancada del PRI, el tema es que ya llegó al Congreso del Estado y pues por ende tienen que trabajar ahora en algún punto de acuerdo para ver qué solicitud harán o qué posicionamiento harán todas las bancadas respecto al tema de las estancias infantiles. Vemos a una representante del grupo parlamentario del PRI justamente hablar sobre el tema. Vamos a ver el video de Rosa Isela Martínez, diputada por Hermosillo, hablando sobre el tema de las estancias infantiles. Punto de acuerdo. Primero, el Congreso del Estado resuelve hacer un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal y al secretario de Hacienda y Crédito Público para que no se implemente el recorte previsto al programa de estancias infantiles, toda vez que deja en indefensión y angustia a madres y padres de jefes de familia en la atención y buen cuidado de sus hijos, así como a miles de trabajadoras que laboran dentro de las mismas. Y segundo, el Congreso del Estado también resuelve hacer un atento exhorto al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que en virtud de las competencias laborales certificadas, la responsabilidad adquirida y el tipo de trabajo que ejercen las empleadas de las estancias infantiles del Seguro Social, se revisen las políticas salariales y los estímulos de compensación para estas trabajadoras en las cuales recae una responsabilidad muy seria. Ahí está la diputada Rosa Isela Martínez, integrante del grupo parlamentario del PRI, pero también a esta solicitud se le sumó María Dolores de Río, de Movimiento Ciudadano, y Alejandra López Noriega, representando obviamente a la bancada del Partido Acción Nacional, que ellas más, sobre todo la solicitud que se hace es para que se puedan reunir con los representantes del gobierno federal en el Estado de Sonora y ver el tema de los presupuestos. Una de ellas proponía pues el incremento y no restarle o incluso buscar otro tipo de medidas, pero bueno, ahí está la solicitud y tendrán que atenderla sin duda, eso se concretó en el Congreso del Estado, pero vamos a ver qué tanto puede pues el Congreso mover una decisión que ya está bastante sólida al parecer por parte del presidente, ¿no cree? Sí, pues también ha dicho ante situaciones como esta, polémicas, ya ves el caso de los ministros, el caso de los agricultores que se conformaron, también las universidades, entonces ha dicho él, ante una decisión así, pues está bien que se manifiesten, dicen que se manifiesten. Entonces, pero sí es válido el escuchar estas voces, porque sí son buenas las estancias infantiles, sí son buenas, que se consideren los presupuestos también para su operación. Quizás, a lo mejor, se puede lograr algo. Yo me quedo también con eso que dice el presidente, que van a salir ganando las estancias infantiles. Dice que les va a ir mejor. Dice, a pesar de cómo se ve, dice, con este programa que traemos, dice, se va a ir mejor, lo va a documentar. Ojalá que sea así. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que no desaparecen, sino lo contrario. Una de las reacciones que a mí me llamó mucho la atención y lo platicaba en una de las emisiones de la mañana de las noticias, es algo que comentó la jefa de oficina del Ejecutivo respecto a retirar el apoyo a las estancias infantiles, pero el hecho de que los niños pues tengan que quedarse en casa o tengan que buscarle a un familiar para que puedan quedarse. Sin duda el gobierno federal tiene que, como en todo, muchos qué, pocos cómo definirse, se va a trabajar en ese sentido, sobre todo porque puntualizaba en algo, el tema de los abusos con los niños y la violencia que pueden sufrir en casa, y que cuando se les envía a las estancias infantiles, pues los estás retirando de ese mundo donde probablemente no es conveniente para ellos. Aunque también se ha dado, ¿Sí? Se han dado, incluso en los preescolar, sí, se han dado casos de abusos, no están exentos, pues, ¿no? Pero sí es cierto, tiene que evaluarse eso.
Es que también la figura del abuelo ya es otra en estos días. Aparte, ¿no? Cada quien Aparte, ya sus espacios. aparte. Esa es otra cuestión. Sin agraviar. No, sin agraviar. Lo que pasa es que ha evolucionado todo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo a los 60 años, uno veía, a los 50 años yo veía a la gente grandísima. Muy grandes, ¿no? Ya muy grandes, ¿no? Sí. Y que la gente empezaba a morir a los 60. Ahorita, gracias a Dios, hay gente de 80, 85 que está perfectamente bien y trabajando y haciendo. Pero como que hay abuelos que dicen, no, espérate. Yo ya crié, ¿no? Entonces, sí se ha hecho chunga de todo esto, sacaron lo de que las bebidas adulteradas en las cantinas, entonces ahora López Obrador les va a mandar a cada borracho, le va a dar su dinero para que compre su botella certificada, etc. O sea, se ha hecho chunga de todo esto. Yo lo que pensaría es que, lejos de hacer la chunga, que se ponga orden, insisto, es la oportunidad de poner orden. Está bien, justos por pecadores. Hay unas que son muy buenas, otras que no son tan buenas. Entonces, un sistema de evaluación. Lo que pasa es que López Obrador no nos deja respirar, pues, ¿no? Esa es la verdad. Cambia una cosa y luego cambia otra, y a la siguiente semana es otra, y a la siguiente semana es otra. Entonces, como que esta parte no nos ha dado mucho tiempo de pensar en qué y en el cómo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer para subir esto? ¿Que lo van a subir? Ojalá. ¿Cómo? Sí, es interesante. Él prácticamente ha bajado línea, nos pasó periodísticamente hablando, cuando queríamos investigar cómo se va a operar justamente el tema de las estancias, pues buscábamos a los del IMSS, buscábamos al delegado y pues no teníamos información, ¿no? Sí, prácticamente les iba cayendo del cielo, Celeste. Sí, de hecho, pues faltaba mucha información porque no sabíamos primeramente si era por parte de las autoridades federales, estatales, y bueno, finalmente en este tema pues es una... Ahora sí que confluyen varias, ¿no? Varias autoridades en este tipo de programas. Y lo cierto también aquí es que posiblemente haya personas que digan, bueno, durante los primeros meses o años de mi hijo, pues quisiera que los cuidara mi familia, ¿no? Mi mamá, o sea, tengo más confianza. A esas personas se les va a destinar el dinero para que puedan darlo, ahora sí que en una estancia o a ellos, digo, no sé si pudiera operar o seguir este enfoque mixto y ver los resultados. No sé si deba de haber algún tipo de planeación a fin de que pueda haber un tiempo en el cual se pueda medir el impacto de esto. Yo creo que podría ser benéfico eso, o sea, el probar, pero también otra cosa, atacar la corrupción, porque ya lo veíamos, por ejemplo, esta semana salió de que ya en Hermosillo, incluso ya guarderías que no han recibido recursos, pues han incrementado el precio, pues de 1,100 pesos que cobran, bueno, ahora van a ser 1,700 y la parte la va a tener que absorber el papá, ¿no? Entonces, finalmente, a lo mejor el papá va a tener con qué y va a poder hacerlo, entonces ahí va a sopesar. Habrán algunas comunidades rurales, por ejemplo, que les convenga de alguna manera quedarse así, porque tal vez son de las pocas que hay. Sí. Entonces, digo, finalmente yo creo que de implementarse esto hay que medir el impacto, tanto positivo como negativo, para poder determinar, digo, apenas va empezando el gobierno. Sí, claro. Sí, la lucha es buena, es interesante, porque sí hay corrupción, pues, ¿no? Sí, que sin duda esa es la base, ¿no? Sí. Al final de cuentas es la base, el sustento, y bueno, nos están diciendo que ya nos tenemos que ir a una pausa. ¿Otra vez? Sí, rápido. Se está yendo muy rápido, pero ¿qué les parece si regresamos a platicar del tema de la Guardia Civil Nacional? Vamos a hablar sobre seguridad regresando a la pausa. Estamos de regreso, estás viendo A Corte Directo a través de TVP. Continuamos, acá está mi compañera Celeste Rivera, Marco Polo Armenta y Becker García. Gracias a todos de nueva cuenta por acompañarnos. Yo soy Michelle Rivera. Oiga, le prometía antes de irnos a la pausa platicar sobre temas de seguridad. Usted siempre está pendiente de los medios de comunicación y sin duda la señal de TVP cuando se habla en específico de esto por la situación de Cajeme, por la situación del sur de Sonora, por la situación de la entidad en general. Y sin duda la controversia que se generó, sobre todo en Cajeme, es el tema de colocar una base de la Guardia Nacional en Sonora. Primero, pues platicarlo con ustedes de dónde surgió que tenía que haber una aquí, cómo surgió y por qué se dio un dime y direte y un desmentido entre Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública Nacional, con el alcalde Sergio Pablo Mariscal, en el sentido de que si se iba a operar o no la Guardia. Pero vamos a ver si me permiten, después justamente que sea este desencuentro de palabras entre ambos funcionarios, uno federal y uno local, pues las palabras del propio alcalde de Cajeme que dijo que sí iba, que incluso lo había platicado con Alfonso Durazo. Veamos lo que dijo.
Platicando ya en mesa de trabajo con el doctor Alfonso Durazo, nos está confirmando los ajustes para que Cajeme se incluya dentro de las regiones prioritarias. Es importante mencionar que el tema de las regiones prioritarias tiene que ver con presupuestos, no con necesidades, porque hay muchas zonas más que también entrarían en una segunda etapa. A nosotros nos interesaba entrar en la primera etapa y esto es la buena noticia que tenemos. Directamente nos ha confirmado el doctor. Por otro lado, el proceso de definición de la Guardia Nacional todavía está en debate, ¿no? Pasó Parlamento abierto y hasta que el Congreso defina completamente el tema de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional tendrá la posibilidad de hacer el despliegue de la Guardia Nacional y de hacer los ajustes técnicos y operativos correspondientes. Debo mencionar también que directamente el municipio presentó los argumentos. Ahí están las declaraciones de Sergio Pablo Mariscal, alcalde de Cajeme, en torno a esta plática, esta charla que tuvo con Alfonso Durazo. Ya nos la va a actualizar nuestra compañera Celeste Rivera, justamente porque traíamos esa duda. Primero, él mencionó que sí va la Guardia Nacional, después Alfonso Durazo, pues a través de un medio, incluso que lo publicó, impactó muchísimo la portada en el sentido de que pues lo desmentían. Y después de esto nos tocó platicar, de hecho me tocó hacerle esa pregunta al alcalde y él respondía como lo acaba de escuchar en este momento. Entonces nosotros nos quedamos con la duda, ¿va o no va esa figura? Por la importancia, por el tema que ya le mencionaba, el tema de inseguridad, sobre todo en Cajeme. ¿Tienes información respecto a eso, Celeste? Pues sí, fíjate, precisamente por estas opiniones encontradas que estuvieron saliendo, pues acudimos no con Durazo directamente, pero sí con uno de los diputados federales, claro, Javier Lamarque, y bueno, quien nos informaba que esta mañana sostuvieron una reunión diputados sonorenses con el propio doctor Durazo, y quien les confirmó que Cajeme estaba entre los municipios prioritarios en materia de seguridad y que una vez aprobada la Guardia, o sea, habría atención especial hacia este lugar. A pregunta expresa también, o sea, ¿va a haber o no va a haber un destacamento? Él me señalaba que habrá una atención especial porque o se trata un apoyo con elementos, y también adelantó que para la próxima semana, tentativamente a principios, llegarán 600 militares aquí al municipio de Cajeme, precisamente para tratar de pues salvaguardar, ¿no?, ante la ola de violencia que se ha vivido durante los últimos días, donde prácticamente el pasado miércoles 8 muertos, ¿no? 3 levantados, sí. 3 levantados, personas también el intento de levantar a una jovencita, nos tocó hablar con un familiar de ella, se habla de que no es la única, y bueno, los hechos delictivos están a la orden del día. Entonces, ante esta situación de violencia, pues es que se está decidiendo esto, se llevó a cabo esta reunión. Yo también le preguntaba, bueno, ¿estamos al nivel de otras entidades? Digo, no, o sea, no, obviamente no estamos. Digo, muchos han hablado de que Tamaulipas es un estado fallido. Sí, o sea, fuera de control. Fuera de control totalmente, no tiene punto de comparación, pero sí, dijo, es grave y en eso coincidimos, dijo, con el doctor Durazo. A mí me llaman la atención dos cosas. La primera que menciona el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, es que es un tema, tiene que ver con un tema de presupuesto, sí, cuando uno considera pues, un tema de seguridad 100%. Y por otro lado, el tema, como bien lo mencionaba Marco Polo ahorita en la pausa, la figura de la Guardia todavía no está pues aprobada ni palomeada ni por la Cámara de Diputados, obviamente, ni por el Senado de la República, no está dentro de la Constitución. No vamos a trabajar con lo mismo que se ha trabajado siempre. ¿Cómo va a ser la figura y quién les da o le va a dar capacitación en tan corto tiempo para que aterrice, pues, aterricen elementos de no sabemos qué a trabajar en temas de seguridad, a lo mejor un terreno también que desconocen? Claro. ¿Cómo ven ustedes? Mira, yo lo que digo es que esta iniciativa, ya ves que fue votada en la Cámara de Diputados y pasó a la Cámara de Senadores. Ahí estuvieron cabildeando la ONU, la OEA, para que no fuera así. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que esa figura, viste como soldado, marcha como soldado y trae pistola como soldado, pues es soldado, ¿no? Entonces ellos decían que es muy, muy poco probable que con los mandos castrenses se pueda tener un control. Lo que se decía ahorita, van a ser 50,000 en la primera etapa. ¿De dónde van a salir? ¿Van a salir de los propios cuarteles o van a salir de la policía que ya echaron para afuera, la Policía Federal? ¿O de dónde van a salir y con qué capacitación, en cuánto tiempo? ¿Sí? ¿La van a mandar para Ciudad Obregón 600 militares? Bueno, en Guerrero hay 60,000,
¿no? Y es un estado fallido. Guerrero. Sí, en Guerrero es un estado fallido, en Michoacán estamos por el estilo, Tamaulipas, etc. Creo que la intención de hacer una guardia nacional, más allá de muchas cosas y muchas aristas que le han puesto, de que si es como va a ser como Venezuela o como Cuba o como para cuidar a los propios ciudadanos, etcétera. Yo creo que la visión tiene que ser primero para ver qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, porque dice Andrés Manuel, la guerra ya se acabó. ¿Cómo? La guerra ya se acabó con los narcos, entonces los narcotraficantes, los Mayo Zambadas y los etcétera, ya no quiero decir más porque capaz de que a la salida me hacen algo. Sí, pero todos estos, ¿qué va a pasar con ellos? Pues, o sea, ¿quién los va a seguir? ¿Quién les va a dar seguimiento a todo esto? Porque al final del día, no nos hagamos, los ocho muertos de la semana pasada, del miércoles pasado, antepasado, en este caso, que podrían haber sido 9, lo que pasa es que uno se les escapó en un taller de motos. Me estaba platicando un doctor de Itesca que le tocó estar ahí presente, ¿no? En el taller de motos. Entonces se le fue uno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La Guardia Nacional, ¿para qué y cómo? ¿No? Es lo que habría que preguntarnos, ¿para qué y cómo, Michelle? O sea, ¿van a poner la base aquí? ¿Para qué y cómo? Sí, yo creo que sí es interesante. Para mí, sí me parece interesante la creación de la Guardia Nacional, como la han formulado en un principio, que decían que los primeros elementos salen de la policía de cada una del ejército mexicano, de la CEMAR, la Marina, en fin. Entonces me parece necesario y también urgente, porque en muchas regiones del país, como lo dividieron ahora, han estado terribles los enfrentamientos. Ahí está Tamaulipas, como decían, Tamaulipas, sí. Guerrero. En este caso, Guanajuato, ¿cómo está ahorita? Por también el huachicoleo terrible. Entonces, Sinaloa también ha estado tremendo. Entonces, yo creo que, volviendo a esto, a mí se me hace que hubo una confusión del alcalde a la hora de percibir la información. Yo creo que Alfonso Durazo debe ser muy cuidadoso, lo veo así, porque es un tema muy delicado esto de seguridad nacional. Entonces, cualquier detalle, cualquier cosa que se le barra o que deje entender, podía ponerle una complicación tremenda. Sobre todo porque ya hay un plan de 17 regiones, en las que está Sinaloa, está Tijuana, lo más cerquita acá Chihuahua, entonces, y otros municipios. Se acaba de adjuntar 2, van a ser 19, que son de Tamaulipas, precisamente. Entonces, quizá la segunda etapa sí venga. ¿Qué es lo que debe saber Alfonso Durazo de lo que estamos viviendo? Yo creo que todo. Como candidato se dio cuenta. Ahí es candidato. Como fue candidato. Ah, pues. Perdón, yo pensé que ya era candidato a lo que sigue, ¿no? Pues perdón. También a lo mejor. Sí, sí. Entonces tiene que tener el pulso. Es clarísimo. Se dio cuenta de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de decirle, aquí está una carpeta, mira, hay tantos muertos, Obregón está así. En una conferencia, yo recuerdo que tuvo ahí en el Itson con mujeres, dio a conocer que estaba terrible el número de feminicidios aquí en Cajeme, y un compromiso que hizo con ellas, y también que a Cajeme se les consideraba ya, o a Ciudad Obregón, como una de las 20 ciudades en el mundo más peligrosas, pues, ¿no? Debido a esta violencia. Yo creo que no ignora lo que está pasando. Lo que sí entiendo yo es que se van a un nivel alto, van de arriba hacia abajo, donde están los fogonazos tremendos, ¿no? En esos estados que ahorita se cuentan los muertos mucho más allá que Cajeme. Sí, mucho más seguidos, como ya lo mencionamos. Es tiempo de irnos a una pausa, si me permiten, regresamos con el tema. Estamos hablando sobre la Guardia Nacional. Yo creo que... Estamos de regreso. Conste que la musiquita advierte, que platicamos, no pasa nada. De todas maneras lo decimos, ¿no? Lo que se dice creo que lo expresamos, no, de todas maneras lo decimos. Y por eso nos regañan mucho en redes sociales también. Bueno, les comentaba a mis compañeros el tema que nos confirmaba Celeste sobre ya el envío de algunos elementos de la Guardia Nacional, o la figura que va a ser apenas la Guardia Nacional. Y yo me preguntaba, pues, ¿qué habrá detrás de cada uno de ellos? ¿Será Policía Federal?
¿Será un elemento de la Marina, del Ejército Mexicano, o ya estarán capacitando elementos? Lo que yo te comentaba, son 600 elementos militares en tanto se aprueba lo de la Guardia Nacional, y eso sería a partir de la semana que entra, lo que nos confirmó Los que están aquí Javier también, Lamarque Cano, que llegarían otros 600. Otros más. Y lo mencionaba ahorita Becker García, también cuántas personas se han, incluso ahí en las decisiones que toman la Cámara de Diputados y propios de Morena, en contra de incorporar a militares dentro de la eterna discusión, ¿no? Claro, sobre la Guardia eterna Nacional. discusión, como me dice un amigo diputado, que ahí en la Cámara de Diputados estaba en plena efervescencia y que había alguien de izquierda y le dijo, ey, no te equivoques, los mismos que te golpearon de izquierda con Peña Nieto son los mismos que están ahorita, entonces ¿cómo vas a votar a favor? Y dice mi amigo, el diputado, que a la hora de votar esta persona de izquierda fue al baño. Mejor se fue al baño. No, se fue al baño para no votar, pero sí es una figura que va a ser bien importante. Oye, pero los del PRI están votando al lado de Morena. Es bueno, los del Sí, PRI. de hecho es lo que ha llamado más la atención, que el PRI ha avalado esta... Sí. Luego el va primor, juntos. el No, primor claro. es un amor, pues, ¿no? O sea, el PRI, ¿qué es el PRI? Pues, ¿no? O sea, ¿a dónde ha llegado el PRI a ser una bisagra? Lo que antes utilizaba él al panal o al verde, ahorita lastimosamente para ellos, ¿no? Para ellos ha sido una bisagra, son una bisagra ahorita de lo que pueden agarrar con Morena, pues, ¿no? Y que lo que pueden negociar, pues es lo mismo que hacían ellos. Al final del día, las cosas sí han cambiado en mucho, pero al final del día la política sigue siendo igual, pues, ¿no? Sí. Y lo que yo decía de Durazo, es que a Durazo lo tienen que cuidar mucho. Durazo es una como el Colosio de Andrés Manuel, junto con Ebrard, ¿no? Acuérdate que allá eran Camacho y Colosio. Aquí yo veo a muy fuertes, muy fuertes, a Durazo y a Ebrard. Entonces, alguno de los dos puede no nada más llegar a ser candidato, por ejemplo, de Durazo, que se decía, para la gubernatura, sino que puede ir más allá. Y ahora que Arturo Burs, el senador suplente, abre su oficina, entonces uno voltea y dice, ¿qué? ¿Cómo? Porque abrir una oficina es el primer paso para hacer la primera señal para ser candidato en lo que sigue. Sí, porque es una oficina donde concentran gestiones, Claro. donde hacen agenda a partir de ella. Donde hacen agenda. Y todos se dejan querer también. Claro. Porque dice, oye, si tengo la posibilidad, pues voy a armar una Pero ahora ya que hablamos justamente sobre las aspiraciones, en este caso de Alfonso Durazo, porque son muy claras, y abro paréntesis para mencionar que un allegado a Alfonso Durazo, que es Eliot Romero, que estaba al frente de OMAPAS de Nogales, se lo lleva a la Dirección General de la Policía Federal, o sea, coloca a otro sonorense en una posición importante en la Policía Federal a nivel nacional, la Policía Federal tan cuestionada, ¿no? Porque muy contundente los números que ofreció sobre que la mitad estaba en temas administrativos y la otra mitad en las carreteras, pues por eso veíamos atendiendo a muy pocos elementos de la Policía Federal. Pero regresando un poco al tema, ¿qué tan conveniente es o qué antecedentes tenemos dentro de las candidaturas o figuras candidateables que hayan trabajado en seguridad y que hayan logrado objetivos electorales realmente favorables o positivos, sobre todo en un país como el nuestro, donde se han implementado todo tipo de estrategias para combatirlo? Pues yo creo que sería una ocasión importante, pues imagínate que le fuera resultando toda la estrategia. Alfonso Durazo. No, se va al cielo. Entonces, ya es candidato a la presidencia. Ajá, Natural. se va directo. Sí. Está entonces, en el filo de la navaja, ¿no? Sí. Porque es un puesto muy difícil. Alfonso Durazo es una persona muy tranquila en cuanto a dar declaraciones, en cuanto a ser protagónico, es muy astuto, es muy hábil, siempre ha sabido meterse. Lo hizo con Fox, cuando menos pensamos ya estaba de secretario particular de Fox, lástima que se peleó con Martita, los hijos de Martita, ¿no? Pero siempre es así, va colocando sus fichas, ¿no? Yo le pregunté a una morena, ¿y por qué el Eliot? ¿No? Y luego me dijo, pues porque le metió muchísima lana, ¿no? Sí. Entonces le metió lana a las votaciones, a la campaña, entonces le dan eso, pero aparte, es la parte donde está armándose Alfonso Durazo. Alfonso Durazo no puede permitir un desliz, no se lo puede permitir porque se queda con esa parte tan difícil que es la seguridad, se va a quedar como el perro de las dos tortas. Acabas de mencionar algo muy interesante porque justamente Eliot estaría lo que trascendió es que él o se quedaba en Sonora en alguna delegación
o se iba a operar el estado de Puebla, donde va a haber elecciones el 2 de junio. Entonces estamos hablando de sí un abogado en un tema jurídico, pero al final es un operador político de Alfonso Durazo en la Policía Federal. Sí, o sea, ahorita ya no se ven perfiles así, de acuerdo, pues no. Ha roto también Andrés Manuel López Obrador, presidente, con ese tipo de... Ahí están los secretarios, por ejemplo, de Estado. A veces dice, oye, ¿cómo está uno en Pemex que no le entiende a esto? Pero bueno, si tiene la intención, ahí lo está colocando. Excepto el tema de la CONACYT, ¿no? Exactamente. Pues sí, no, que ya pero... a la estilista, ¿no? La despidieron ya. Sí, Ayer, y ahora. el subdirector también. Y con el de Pemex, ¿no? También. Sí, también como el caso de Pemex. Es tiempo de irnos a una pausa, si me permiten. Vamos a regresar ya con las conclusiones. Ya sé que son 2 temas que requieren obviamente un programa cada uno. 3 temas ahora. Sí, hasta el electoral nos Hasta el salió por electoral acá. nos fuimos. Pero eso es lo bueno. Regresamos. Estamos de regreso también haciendo algunas conclusiones por acá. Bueno, hablábamos de esta, justamente en lo que ya al parecer pues se puede definir justamente con lo que acaba de declarar alguien que es un representante obviamente a final de cuentas del gobierno federal para el caso de Sonora, con estos elementos que van a estar pues ya trabajando de primera mano en el tema de como una guardia, pues trabajando temas de seguridad en la entidad. Y bueno, a final de cuentas lo que uno quiere es que le vaya bien. Sí, yo quisiera hacer una observación aquí en esto que está sucediendo en Cajeme. Yo creo que ya es tiempo de que se le dé otro tratamiento. Sí. Porque ¿cuántas veces no hemos visto que han venido federales, que han venido los elementos operativos del mixtos, ejército, ¿no? operativos mixtos, Y en su cara. vienen, espantan a todo mundo, quitan hasta carros chocolates. Y cuesta dinero. Sí, cuesta además, porque el ayuntamiento, a lo mejor ahí se refería al presidente, ¿no? Sí. Es cuestión de presupuesto. Sí. Entonces la estancia aquí les cuesta a las autoridades municipales. Entonces yo sí quisiera que esta vez fuera diferente con Alfonso Durazo, que se hiciera una labor de inteligencia. Entonces, porque ya lo mencioné hace rato, sí sabe de lo que está ocurriendo aquí en Cajeme, sí sabe, tiene todos los... Entonces no hay mucho que decirle, no es como si fuera otro secretario de otro estado y que habrá que explicarle, ir, entregarle una carpeta, no, ya sabe cómo está la situación. Entonces, ¿qué es lo que hace falta ya a estas alturas en Cajeme? Una labor de inteligencia, que nos den resultados de detenciones de alto grado. Yo creo que ya nos hace falta para tranquilidad de todos, porque esto ha sido un desastre colateral. Ahorita estamos viendo en esto de las desapariciones, intentos de secuestros de jóvenes en las últimas fechas, se han multiplicado, si es en Hermosillo, si es en Cajeme. Claro. Entonces es inquietante y es parte de toda esta célula que estamos viendo. Acabas de mencionar, Marco Polo, algo muy interesante, el hecho de que el gobierno federal esté siendo protagonista en un tema de seguridad con la Guardia Nacional no le quita la responsabilidad al gobierno del estado, ni a seguridad pública, ni al C5 de implementar mayor seguridad, de seguir trabajando, ni siquiera el hecho de que los propios diputados, si recuerdan ustedes al inicio de la legislatura, pues le cedieron o solicitaron cederle todo ese trabajo y operación al gobierno federal, el tema de seguridad en la entidad. Sí, y yo también me quedo con una frase que dijo Alfonso Durazo, decía él, en esos tiempos de campaña, no ahora, la campaña de ahora, no. No, la estás guardando para la que viene. Entonces decía él que ninguna célula puede crecer sin la ayuda de un policía o sin duda, sí, de claro. autoridad. No autoridad. Eso sin duda, eso sin duda. Lo que a mí todavía no me queda muy claro es por qué están diciendo de que viene los 600 en calidad de qué. ¿De Guardia Nacional? Temporal, no, de manera temporal. Entonces, es lo que son los militares los que los mandan. Sí. Entonces, Alfonso Durazo no es el que lo está mandando. A lo mejor está pidiendo, los está gestionando, etcétera. Pero que lo sigue mandando sigue siendo el ejército. El ejército es el que lo sigue mandando. Ahora, si van a venir a dormir como estaban los federales, que había una balacera en la esquina y están dormidos en el hotel ahí de la Chihuahua, pues no sé que vengan, pues no. Así es. No, y es que sí fue cierto, fue claro, fue real. Entonces que vengan, sí, Obregón necesita algo de inteligencia, de mucha inteligencia, para ver cuál es el fondo de las cosas. Lo más interesante, bueno, y yo creo, a ver qué piensan ustedes, es que qué le está pasando también a la Cámara de Diputados y Senadores. Está la agenda ciudadana, que es prioridad, que es el tema de seguridad, y no pueden sacar adelante la Guardia Nacional. Es demasiado frustrante. Sí, yo creo que en este tema, y coincido con Marco Polo, se tiene que atacar específicamente la corrupción, tiene que haber labores de inteligencia, una palabra muy importante, coordinación, algo que ha fallado
en todos los tiempos. Creo que finalmente si las policías y los cuerpos de seguridad están infiltrados, bueno, hay que hacer una criba y realmente poder tener personas confiables para que realmente se puedan tener los resultados. No se puede enviar a una ciudad como Cajeme elementos que desconocen totalmente el terreno y que se basan de dimes y diretes para poder actuar. O de un operativo. O de un operativo nada más, que estén mostrando fuerza cuando en realidad están matando a la gente. Y bueno, ¿para qué ahondar en eso? Pero finalmente sí se requiere labores de inteligencia que ataquen de raíz el problema. Es el principal problema de Cajeme, el narcotráfico, y es ahí donde se deben concentrar las labores del gobierno federal. Es el narcomenudeo, ¿no? Es el narcomenudeo. Los que se están peleando son narcomenudistas, ¿no? Al final del día, entre ellos tienen peleada la plaza entre 2 bandos o 3 bandos, ya no sé cuántos son. Tampoco quiero saber, ¿no? No me corresponde que lo haga la guardia o lo que tengan que hacer. Pero es entre ellos, pues es el pleito. ¿Por qué aquí en Cajeme, sobre todo? ¿Por qué aquí en Cajeme y no en Navojoa? ¿Por qué en Guaymas y no en Chojoa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está pasando esas cosas? ¿Y quiénes son los que están manipulando la plaza o que están peleando la plaza? Y ahorita que decimos de los policías infiltrados, pues también que se haga una investigación como lo que acaban de hacer de los policías incapacitados, pues, que eran 170 y cuántos o no sé cuántos, y que al final del día nomás quedaron 32 que realmente necesitaban incapacidad, pues que ameritaban una incapacidad. Entonces todo esto va circulando sobre lo mismo. Sí necesitamos que haya una capacitación y que haya una investigación de qué es lo que está pasando. Y si va a ser una sola policía, bienvenida, para mí, bienvenida. Una sola policía, tan tan. Así es, y bueno, lo mencionaba ahorita Celeste también, Marco Polo, el tema de la coordinación, yo lo mencionaba también. Hay mucha cuenta pendiente respecto al tema de seguridad, ya lo mencionaba ahorita C5, también el tema del control y confianza de los policías municipales, la capacitación que ha venido insistiendo muchos municipios en que se requieren también recursos para bajar, sin duda, no es solamente un tema de aprobar una figura de la Guardia Nacional, es también un tema de recursos para capacitar también, sin duda, a los policías, pero para poder mantener también a este tipo de figuras, y queda entonces ahí en la mesa de los diputados federales el poder aprobar esta figura. Pues nos queda un minuto para cerrar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final respecto a este tema? Yo sí quisiera preguntarle a alguien que me pudiera decir, ¿para qué sirven las cámaras de videovigilancia que están instaladas en algunos puntos, por ejemplo aquí en la ciudad? Nunca he sabido que detengan a alguien aquí, de veras, ya he preguntado, ¿para qué sirven? Incluso el anterior secretario de Seguridad Pública Estatal hablaba de que Cajeme iba a estar blindado, ¿no? En la entrada sur y norte, con cámaras y detectores de placas y todo eso. ¿Para qué? O sea, ¿para qué sirve? Entonces, hace falta hablar con más seriedad sobre lo que está pasando en Cajeme. La seguridad es primordial, ya es urgente aquí en Cajeme. Y no nada más las cámaras, también hay equipos donde puedes identificar una placa si tiene reporte. No existen ahorita, o sea, ya nos lo comentaba en una rueda de prensa del diputado, incluso Abel Murrieta, que ha habido un retroceso en materia de tecnología utilizada por los propios elementos de la policía. Entonces yo creo que hay que abonar la tecnología, la inteligencia y obviamente el combate a la corrupción para poder, si quieren, acabar con esto, si no, no va a ser posible. Con que hubiera carros con placas, todos con placas, ¿eh? Ya con eso, eso es una sería ventaja. Un gran avance. Les agradezco mucho, Becker, muchas gracias, Marco Polo, gracias, Celeste, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted, que tenga una excelente noche, quédese con la tercera emisión de las noticias, ya está Marco Polo listo para correr al set. Yo soy Michelle Rivera, que tenga excelente fin de semana.